Bien, señores, vamos a comenzar bien con la capacitación del día de hoy, que va respecto al tema de impermeabilización de estructuras de concreto. Bien, ante todo, buenos días. Bien, muchas gracias nuevamente por asistir a una capacitación de Chema. Bien, hoy día vamos a ver un poquito sobre el tema de cómo vamos a poder impermeabilizar un mortero. ¿Cuál va a ser el fin de hacer esta impermeabilización o de aportar, ¿no? De utilizar estos productos impermeabilizantes que nosotros en Chema tenemos. ¿Cuál es la importancia de poder utilizarlos? ¿Correcto? Las preguntas las pueden ir dejando por el chat. Bien, las pueden ir dejando por el chat. Paulatinamente yo voy a ir respondiéndolas. Bien, por ahí unas preguntas que pueden ser similares a otras, las voy a obviar. Bien, entonces, los sistemas de impermeabilización se van a clasificar según el elemento constructivo. Bien, y también va a depender mucho en la zona donde se va a impermeabilizar. Por ejemplo, yo puedo impermeabilizar netamente lo que son cimentaciones, muro de contención, columnas, vigas, techos, bien, por ejemplo, una losa aligerada que vendría a tener, ¿no? Ladrillo, una losa maciza que vendría a ser simplemente un concreto armado, concreto con acero de refuerzo, bien, y estructuras de obras civiles, ¿no? Como pueden apreciar en pantalla, una represa, de repente por ahí una obra vial, etcétera. Este es uno de los primeros problemas, ¿no? Que se podría tener al no tener una estructura de concreto impermeabilizada. Por ejemplo, esto se puede dar mucho en zonas donde existe mucha brisa marina, por ejemplo, ¿bien? ¿Qué va a pasar si no utilizo unos adecuados impermeabilizantes en ese concreto? ¿Qué voy a generar en esa estructura de concreto? Por ejemplo, va a penetrar, ¿bien? La sal de la brisa. ¿Y a dónde va a llegar? Va a llegar al acero y el acero va a resultar de esta manera. Bien, se va a empezar a oxidar. Una vez que ya se oxida, incrementa ligeramente su volumen. En el momento que incrementa su volumen, empieza a fisurar y hasta agrietar lo que es el concreto. Hasta posterior a eso, ya hacia el finalizar de esa etapa, ya se empieza a apreciar lo que es el desprendimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, había un desprendimiento. El fisuramiento también es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estructura, ¿no? De concreto y ha sido mal curada, por ahí presenta alguna fisura, oye, pero yo le coloqué impermeabilizante y ¿por qué empieza a filtrar? A ver, vamos a ver, ¿no? En el caso de un techo. A ver, presenta fisuras, ¿bien? Presenta fisuras, entonces va a empezar a filtrar por ahí, por este tipo de fisuras. Entonces es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta imagen, ¿no? Por el interior de un techo. Simple vista, bien, este techo no ha tenido ningún tipo de impermeabilización y ha estado en una zona donde está expuesto muchas veces a lluvia. Por ejemplo, puede ser en el caso de la selva, ¿no? Puede ser la selva, de repente en el caso del norte del Perú, que existen en épocas de verano, ¿no? Fuertes lluvias. Entonces hay que tener en cuenta esto. Bien, entonces como les seguía mencionando, ¿no? Y también a causa de la humedad, bien, a causa de la humedad nosotros también tenemos el problema, creo yo, un problema común, ¿no? Surge, aparece lo que es el salitre en el exterior, en que eso, digamos, es una enfermedad que constantemente va a ir debilitando la estructura, restándole vida útil a ese elemento de concreto. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de detalles, ¿no? Y bueno, esta es una pequeña definición, bien, de lo que es un concreto impermeable, bien. Un concreto impermeable más que todo está catalogado para impedir que un flujo, bien, lo atraviese. Puede ser líquido, puede ser gaseoso, etcétera, bien. ¿Por qué nosotros recomendamos, bien, tener un concreto impermeable? Porque así, con un concreto impermeable, nosotros vamos a garantizar una vida útil, bien, del elemento mayor. Bien, va a tener durabilidad en el tiempo ese concreto. Oye, pero yo de repente tengo una napa freática alta, pero no me importó nada porque no era una obra, digamos, simplemente era un cerco perimétrico, no era nada importante, pero digamos que estás tirando tu plata en mano, pues no, porque ¿qué va a pasar ahí? De repente, en unos cuantos años y ya vas a tener problemas, ¿bien? Ya vas a tener problemas. Entonces, más que todo, hagámoslo como una inversión, ¿bien? Como una inversión. Ahora, ¿cuáles son las medidas que van a calificar un concreto como impermeable? Bien, como punto número uno, la variación de la relación agua-cemento. Bien, yo puedo esa reducción de la relación agua-cemento con ayuda, por ejemplo, de plastificantes, bien, ya que a mayor cantidad de agua me va a generar más porosidad y un concreto poroso no va a ser nada impermeable, bien. La geometría como la presión de agua, el área de contacto también son variables externas, ¿no? Tenemos que utilizar productos que sean hidrofugantes, bien, recubrimientos del proceso de vaciado, etcétera. Hay que tener en cuenta bien el tema del curado. Oye, pero yo voy a utilizar impermeabilizantes en este concreto. ¿Lo voy a curar o no? Sí, también tengo que curarlo, ¿ve? Tengo que curar.
todo elemento de concreto que yo realice, bien, voy a tener que curarlo. Ahorita por ahí me mencionan una pregunta, ahorita la voy a responder, ya, con este gráfico siguiente. Dentro de las características del concreto impermeable tenemos la siguiente. Si pueden, pueden tomar captura de pantalla, bien, o pueden tomar una foto a la pantalla, no hay ningún problema. Entonces, dentro de las características tenemos porosidad reducida, reducción casi al 100% de lo que es permeabilidad, reducción de contracción por secado, bien, va a mantener hidratado el concreto, etcétera, ¿no? Va a reducir el costo también. ¿Por qué va a reducir el costo? Porque a la larga el mantenimiento va a ser mayor, bien, el mantenimiento va a ser mayor si es que yo no utilizo ningún tipo de impermeabilizante. Miren, esta es una imagen muy gráfica, bien, digamos, esa es una edificación, ¿y de dónde proviene la humedad? ¿Qué pasa si yo no coloco, no utilizo lo que son impermeabilizantes? Dentro de Chema nosotros tenemos lo que son los impermeabilizantes integrales, bien, y lo que son impermeabilizantes superficiales. Cuando nosotros hablamos de concreto, bien, concreto, bueno, está elaborado, ¿no? A base de cemento, arena, piedra y agua. Y por ahí cierto porcentaje de aire. Ese es un concreto, ¿no? Un concreto lo podemos ver en una columna, una viga, en el vaciado de una losa, etcétera, que es muy diferente a un mortero, ¿bien? Un mortero básicamente está compuesto por arena, cemento y agua, ¿bien? Y va a ser de menor resistencia que un concreto, ¿ya? Ténganlo bien en cuenta eso. Donde pueden, por ejemplo, ver un mortero en el asentado de ladrillo, en el tarrajeo, por ejemplo, ¿bien? De aquí en la parte práctica que vamos a tener, vamos a poder apreciar, ¿no? Estos conceptos y cómo poder utilizar el producto, ¿bien? Que en este caso sería el impermeabilizante integral, ¿bien? ¿Por qué lo mencionamos integral? Porque va a ir integrado en la mezcla, ya sea de concreto o mortero. Seguimos. Entonces, aquí en esta imagen nosotros podemos apreciar diferentes tipos de humedad, de dónde puede provenir. Puede provenir, por ejemplo, de filtraciones en el tejado, no en una losa, bien, no necesariamente tiene que ser de a dos aguas como esto, ¿no? ¿De dónde proviene esto? De la lluvia que se puede haber generado. Si no tengo una losa impermeabilizada, va a filtrar, ¿no? Y se va a poder apreciar como en las imágenes anteriores que hemos visto. Las filtraciones en fachadas también, ¿no? Empieza a caer el agua y empieza a chorrear por las paredes. ¿Por qué? Porque no, por ahí no tienen ningún tipo de drenaje. Bien, no se contempló eso. También tenemos las subidas capilares, las filtraciones del subsuelo. Bien, ¿a qué se debe esto? Se debe a la napa freática. La napa freática, bien, es el agua del subsuelo que puede haber en el terreno natural y las filtraciones del terreno, ¿no? Por ejemplo, por ahí puedo tener un jardín, lo riego y toda esa agua, ¿dónde se va? Se va al subsuelo. ¿Cómo pueden ocurrir esas filtraciones del subsuelo? ¿Dónde yo las puedo encontrar? Por ejemplo, yo ahorita tengo una imagen, ¿bien? Esto es en la ciudad de Cajamarca, bien, en la ciudad de Cajamarca, están realizando una construcción, ¿no? De un cerco perimétrico. ¿Y qué pasó? A 80 centímetros, bien, de profundidad a nivel de terreno, se ha encontrado agua. Van a hacer un cerco perimétrico, ¿no? Al momento que han excavado, bien, para sacar el material, han encontrado, a 80 centímetros han encontrado agua. Entonces, aquí ya tienen que, digamos, buscar una solución a eso. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que, si es que el agua es excesiva, ¿no? Tienen que bombear el agua. ¿Por qué? Porque si no, no va a dejar trabajar. Aparte de que no va a dejar trabajar, bien, es humedad donde se va a poder ver afectada o vista, ¿no? Va a empezar a subir por el concreto y se va a apreciar y va a ir debilitando esa estructura, bien, va a ir debilitando esa cimentación y no va a ser durable en el tiempo, bien, y no va a ser durable en el tiempo. Entonces, para eso nosotros tenemos que colocar, bien, o hacer un diseño de mezcla. Bueno, ya lo vamos a ver de aquí más adelante cómo vamos a emplear los impermeabilizantes, bien. Los aditivos para el concreto, bien, nosotros también podemos hacer el uso de aditivos que se van a emplear también para impedir o disminuir la aparición de eflorescencias y para lo que es contrarrestar, ¿no? Los riesgos de corrosión en el acero de refuerzo, la carbonatación y la acción de hielo y deshielo. Bien, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Un concreto permeable, por ejemplo, hace esta función como pueden apreciar en la imagen. Bien. Dentro de los impermeabilizantes integrales que nosotros manejamos en Chema, tenemos el Chema 1 líquido. Viene en presentación de un galón, es un aditivo. Es un aditivo. ¿Por qué se le menciona que sea aditivo? Porque al ser aditivo se va a incluir en la mezcla de concreto. Es decir, yo tengo mi arena, tengo mi cemento, tengo mi piedra, tengo mi agua y voy también a colocar en toda esa mezcla
mi impermeabilizante Chema 1 líquido. Un aditivo puede ser un elemento, ¿no? Tanto líquido o sólido o en especie de fibras, ¿bien? Que voy a integrar en la mezcla de concreto. ¿Para qué? Para mejorar sus propiedades. En este caso vamos a mejorar sus propiedades permeables. No va a alterar la resistencia mecánica del concreto, es decir, no va a disminuir la resistencia por colocar este impermeabilizante, no va a contaminar el agua ni el ambiente y va a evitar lo que es la disminución de lo que es los poros capilares. Ahora, ¿cómo yo tengo que mezclar este producto? ¿Cómo lo tengo que utilizar? Este galón, bien, este galón que ustedes pueden apreciar en pantalla, me va a rendir para 2 bolsas de cemento. Me va a rendir para 2 bolsas de cemento. Lo que yo tengo que hacer primero es tratar de mezclar el Chema 1 líquido con el agua. El Chema 1 líquido con el agua. Una vez que ya mezclé el producto con agua, bien, voy agregándole poco en poco a la mezcla, ¿no? De cemento, arena, piedra que puede haber tenido. Y después ya hago el vaciado en el elemento de concreto determinado. Así como nosotros tenemos tanto el Chema 1 líquido, tenemos también el Chemite en polvo y el Chema 1 en polvo, ¿bien? Con el cual nosotros vamos a trabajar hoy día. Oye, y el Chema 1 en polvo y el Chemite en polvo, ¿dónde yo puedo utilizarlos? Por ejemplo, este al ser un componente seco, lo podemos utilizar, ¿bien? Para el asentado de un ladrillo, para lo que es el tarrajeo, ¿bien? Y el Chema 1 líquido, por ejemplo, lo podemos utilizar para la mezcla de concreto que nosotros vayamos a hacer el vaciado, por ejemplo, en este cimiento. Bien, en este cimiento. Correcto. Entonces, así como nosotros tenemos tanto el Chemita 1 líquido y en polvo, también nosotros tenemos lo que es el Chemaplast impermeabilizante. ¿Y qué es este producto? Bien, este producto es tanto un plastificante e impermeabilizante a la vez. ¿Qué va a hacer a la mezcla de concreto? Le va a otorgar dos propiedades. Bien, que sea ligeramente más trabajable, bien, que va a depender del elemento de concreto que yo pueda tener, ¿no? De repente puede ser una placa, puede ser una columna, puede ser una viga. Oye, pero es una losa. Ah, entonces no necesito tal vez ningún tipo de plastificante. Oye, de repente es una placa, ¿bien? De concreto armado. Voy a necesitar plastificante porque si coloco esta mezcla, ¿no? De, por ejemplo, 280 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia, va a ser muy seca, entonces necesito agregarle un plastificante para que su trabajabilidad permita ingresar por toda esa placa. Pero a su vez quiero que sea impermeable, entonces tranquilamente yo puedo utilizar lo que es el Chemaplast impermeabilizante. Bien, le va a otorgar esa trabajabilidad, esta fluidez al concreto y también va a brindarle que sea impermeable, ¿ya? ¿Cuánto yo voy a tener que utilizar la dosificación? Se recomienda utilizar 400 mililitros de producto por bolsa de cemento, ¿bien? Esas dosificaciones que nosotros les estamos mencionando, ¿bien? Son dosificaciones que ya han sido probadas, han sido ensayadas en laboratorio y son las adecuadas. Oye, ¿qué pasa si le coloco más de 400, le coloco 800 para que sea más impermeable? No, bien, no va a ser de que lo va a hacer más impermeable, más bien tú corres el riesgo, bien, de que esa mezcla, ese diseño de mezcla sea erróneo y al agregarle más, bien, agregarle más impermeabilizante, agregarle cualquier otro aditivo, bien, ¿qué va a hacer? Que ese concreto no sea bueno. Es decir, tú podrías debilitar el concreto, ¿bien? Podrías restarle resistencia. En vez de aumentarle, le vas a restar. Otra de las ventajas de este producto, ¿bien? O mejor dicho, de los plastificantes, ¿bien? Es que te va a permitir reducir la relación agua-cemento. Es decir, tú vas a restarle agua y vas a agregar este producto, ¿bien? Más o menos un 10% de agua. Entonces, la relación agua-cemento que nosotros vamos a manejar va a bajar. Y al momento que baja, voy a tener mayor resistencia. Bien, entonces hay que tener en cuenta también ese término importante. Bien, aquí está un grafiquito, ¿no? Un poco más visible, bien, de lo que es la trabajabilidad.
Este es un ensayo, bien, del cono de Abrams, de repente ya muchos lo conocen, bien, que se realiza para medir lo que es el SLAM, ¿no? O asentamiento o redimiento, como lo suelen llamar, bien, que al otorgar, por ejemplo, aditivos plastificantes y superplastificantes, este asentamiento que va a generar lo que es el ensayo de cono de Abrams va a ser mayor. Por ejemplo, aquí donde dice normal, ¿no? En el primer, por ejemplo aquí, ¿no? En esta primera mezcla que se hizo. ¿Cuánto tengo yo de asentamiento? 10 a 50 milímetros, ¿bien? Porque de repente fue un concreto sin ningún tipo de plastificante, etcétera. Pero ¿qué pasó con el concreto de al lado que se ensayó? Bien, se le agregó un superplastificante y ¿qué va a hacer? Su slang o asentamiento bajo. Es decir, va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más trabajable, pero el tema de la trabajabilidad va a depender del elemento que yo vaya a ejecutar. Bien, puedo tener una placa con una densidad de acero muy grande, es decir, voy a tener mucha cantidad de acero. Entonces, si yo utilizo la primera mezcla de concreto, bien, esta mezcla, de repente, ¿qué me va a generar? Me va a generar cangrejeras, bien, me va a generar patología ya del concreto que después se va a ver manifestada y supervisión tal vez no me lo vaya a aceptar, bien. Entonces, dentro de de esa, de ese concepto, nosotros en Chema tenemos plastificantes, bien, que son de primera generación, que son de segunda generación y son de tercera generación. Estos son nombres, ¿no? Por ejemplo, la primera son de lignosulfonatos, que van a reducir, digamos, la cantidad de agua en un 10%, ¿bien? Que van a reducir la cantidad de agua en un 10%. En el caso de eso, tenemos nosotros el Chemaplas. Después tenemos lo de segunda generación, los naftalensulfonatos y melamina sulfonatos, que van a reducir hasta un 25%. Bien. Y por último, tenemos los de tercera generación, que son los policarboxilatos, que nos reducen hasta un 40%. Por ejemplo, este tipo de superplastificantes, bien, de tercera generación, los policarboxilatos, que me van a reducir un 40% de agua, son utilizados, bien, para lo que se les llama los concretos autocompactantes, que ya no necesitan colocar, o mejor dicho, utilizar un vibrador, bien mecánico, para tratar de homogeneizar, tratar de acomodar el concreto. Ya no. Cuando se realiza, ¿no?, el tema de un concreto autocompactante, solo se va a autocompactar. Ya no es necesario utilizar el vibrador mecánico. Bien, entonces, sabiendo ya estas tres generaciones, bien, de repente conocían los plastificantes, pero no conocían de repente que existía primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿no? Bueno, es un poquito de historia, ¿no? Por así mencionarlo, ¿no? En los años 60 más o menos salió los plastificantes de primera generación y de tercera generación salieron más o menos en los años 80, ¿no? Que reducían hasta un 40% de agua, ¿bien? De agua. Miren, esta es una gráfica muy buena, ¿ya? Voy a tratar de marcarles. Aquí está. En la primera mezcla, bien, que fue una pasta, cemento con agua, bien, tenemos una relación de agua-cemento de 0.4, bien, esta relación de agua-cemento de 0.4. Como pueden apreciar, la expansión de esta mezcla, bien, el diámetro de esta mezcla fue vertical, bien, es decir, no se expandió mucho. ¿Qué pasó con la relación agua-cemento de 0.50, ¿no? La que está al medio, la que ahorita yo le voy a marcar acá, ¿no? Es decir, se le agregó más agua, entonces la relación de 0.40 pasó a 0.50, se extendió, es decir, fue más fluida, sí, bien,
Por eso su relación agua-cemento incrementó, pero al yo agregarle más agua a este concreto, lo voy a hacer menos resistente. Bien. Y por la tercera imagen, bien, que es una relación agua-cemento de 0.60, se le colocó más agua y nadie dice que no va a ser trabajable o no va a ser fluido. Sí, va a ser, bien, va a ser fluido, todo lo que tú quieras, pero va a ser resistente si nosotros le agregamos más agua a esa mezcla de concreto. De repente, oye, está muy seca esa mezcla de concreto, hay que agregarle un poco más de agua. Bien, oye, a ver, ¿le agregamos más agua? Sí, correcto, se hace más fluido, más trabajable, pero su resistencia, bien, su durabilidad en el tiempo se va a ver afectada, bien, se va a ver afectada. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro es manejar una relación agua-cemento adecuada, bien, adecuada. ¿Qué quiero decir con eso? Que en vez de utilizar más agua, bien, para hacerlo más fluido, todo esto, nosotros podemos utilizar lo que son plastificantes, bien, los plastificantes le van a brindar esa fluidez que querramos. Como le mencionaba, bien, el Chemaplast es un aditivo plastificante de primera generación que nos va a brindar, al reducir cantidad de agua, va a eliminar cierta cantidad de porosidad, bien, por ende, voy a tener un concreto más impermeable, es decir, menos cantidad de agua va a filtrar, bien. No les digo que, oye, al utilizar el Chemaplast va a ser impermeable, no, bien. Este es un aditivo, sí, bien. Su principal función es hacer más trabajable el concreto, bien, reduciéndole un 10% de agua y le va a dar cierto porcentaje de impermeabilidad. ¿Cuánto tengo yo que mezclar? No, tengo que agregarle 250 mililitros como promedio por bolsa de cemento. No se preocupen por las dosificaciones que de repente después no se acuerden. Les invito a entrar a la página web de Chema, bien, y ahí encuentran la hoja técnica, la ficha técnica de todos los productos que nosotros mencionamos para que ustedes puedan eh, ver, ¿no? La dosificación, ventajas, recomendaciones, etcétera. ¿Bien? Así como tenemos el Chemaplast, bien, que es un aditivo plastificante de primera generación, nosotros tenemos lo que es el Chemamen 400. El Chemamen 400 es un aditivo súper plastificante, bien, súper plastificante, que vendría a ser de segunda generación, catalogado como un reductor de agua de alto rango, bien, me va a ayudar a reducir un 25% de agua, bien, pero todavía este plastificante no, digamos, no me logra esa impermeabilidad, bien, yo tengo que esa relación agua-cemento, tengo que bajarla, bien. Obviamente yo voy a tener una reducción significativa, bien, de 25% de agua, lo cual esa resistencia del concreto va a incrementar, bien. Y por último, para hacer lo que son concretos autocompactantes, ¿no? Lo que yo les había mencionado, tenemos lo que son tenemos el que es el Chema Megaplast 1000M, ¿bien? Que es un aditivo plastificante de tercera generación, que va a reducir hasta un 35 y 40% de agua, ¿bien? Este plastificante, yo lo puedo utilizar para concretos autocompactantes, ¿bien? Concretos autocompactantes. ¿Qué utilizaría, por ejemplo, aquí en la cisterna, ¿no? Una cisterna, por ejemplo, mire, pueden apreciar ahí, ¿no? Alrededor de esta cisterna, al parecer, ¿bien? Existe napa freática, ¿bien? El agua del subsuelo, más o menos puede tener unos 2 metros, ¿bien? De profundidad, esta excavación, 2 metros y medio, aprox, ¿bien? Yo voy por ejemplo, aquí voy a utilizar lo que es el Chema 1 líquido, bien, en la mezcla de concreto, en la mezcla de concreto que yo voy a utilizar. ¿Qué puedo impermeabilizar? Piscinas, también, ¿bien? Piscinas, reservorios,
superficies o elementos de concreto que vayan a estar expuestos constantemente a lo que es la humedad. Muchas veces construyen piscinas sin utilizar ningún tipo de impermeabilizante. Y después empiezan no, que simplemente lo enchapo y ya está. ¿Bien? Y queda. Pero no, porque siempre van a haber por ahí filtraciones, humedad. ¿Bien? Entonces, no de que voy a enchapar nada más y ya me voy a olvidar de la humedad. No. Bien, tengo que utilizar un impermeabilizante integral. ¿Y qué pasó? Bien, ¿qué pasa si yo de repente estoy construyendo una piscina, ¿no? Como esta, y por ahí me olvidé de colocar un impermeabilizante o recién me enteré que existía, ¿no? Este tipo de producto, ¿bien? Nosotros tenemos impermeabilizantes superficiales que pueden darle solución a este problemita que tú puedas tener, ¿bien? Nosotros también podemos utilizar este tipo de impermeabilizantes integrales y plastificantes en lo que son canales, bien, de regadío, en reservorios de alta complejidad, etcétera. Bien, las causas, bien, las causas de filtraciones de humedad están compuestas por estructuras hechas de manera irregular, ¿no? Un mal proceso constructivo, aparte de un mal proceso constructivo, el uso de materiales no adecuados, bien, no adecuados, o la falta de uso, bien, de ciertos aditivos, diría yo. Carencia del sistema de drenaje también es muy importante esto, porque ¿dónde se puede apreciar esta carencia del sistema de drenaje? ¿No? En los techos. Llueve, ¿y dónde se va esa agua? Muchas veces no se deja un drenaje, bien, y tampoco se tiene una pendiente en ese techo. Y después, ¿no? Pueden ver, o de repente han tenido la oportunidad de que las personas van hacia el techo de sus casas y empiezan a botar con una escoba el agua. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta eso, ese factor. Bien, oye, pero acá de repente en esa zona llueve tal temporada. No, mejor no lo hago porque nada más llueve 3 meses, 4 meses al año. Oye, pero esos 3, 4 meses al año va a filtrar, o sea, va a dañar tu estructura. No, que no pasa nada. Entonces hay que tener en cuenta. Bien. También otro tipo de causas, bien, son las fisuras. Por ahí alguna tubería rota que pueda, que pueda presentarse, ¿no? Condensación, vapor de agua. Bien, por ahí en los baños, ¿no? Mucho cuando utilizan la terma y todo esto. Y este es el producto que yo les hablaba, si por ahí de repente se olvidan de hacer una impermeabilización de una cisterna, ¿no? Como veíamos, o de una piscina. Nosotros tenemos lo que es el Chemacil. El Chemacil es un producto muy bueno, ¿bien? Muy bueno. Me va a servir para impermeabilizar lo que son techos, ¿bien? Y reservorios. Y cualquier superficie de concreto que yo pueda tener. Superficie de concreto y superficie de ladrillo también, por ejemplo, como pueden ver en la imagen. Tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, le menciono unas cuantas. Yo lo puedo utilizar para el tema de tratamiento del salitre agresivo. Bien, cuando existe lo que es el salitre agresivo es cuando el tarrajeo ya se cayó y está expuesto el ladrillo, así como está en la imagen, bien, en pantalla. Lo puedo utilizar para impermeabilización de techos. Bien, es decir, tengo mi techo, oye, pero está filtrando, a ver, vamos al techo, a ver, vamos a hacer una inspección in situ. Allá tiene fisuras o grietas, primero soluciono eso. Una vez que solucione eso, tengo que dejar la superficie completamente limpia de cualquier partícula suelta, de cualquier grasa que pueda haber, y recién aplico el producto, que es el Chemacil, bien, que es un impermeabilizante superficial. Este producto, bien, a comparación de los anteriores que hemos estado hablando, se aplica superficialmente, es decir, cuando el elemento de concreto o cuando el elemento que yo vaya a impermeabilizar ya está hecho, bien, cuando ya está hecho. Este producto no se mezcla con el concreto, no se mezcla con la arena, con el cemento, no, bien, se aplica superficialmente, ¿ya? Esto también lo vamos a ver de aquí en breves minutos en la parte práctica que nosotros vamos a tener, con el fin de que ustedes puedan apreciar el producto y cómo es que se aplica, cómo es de que se maneja para que ustedes puedan, digamos, llevarse un concepto más claro, bien, de cómo realizar
ese tipo de impermeabilización. ¿Se puede usar aditivos en concreto premezclados? Preguntan por ahí. Sí se puede utilizar, bien, se puede utilizar siempre y cuando el diseño de mezcla te lo permita, bien. Eso ya ahí se tiene que conversar previo al diseño de mezcla. Por ahí otra pregunta, a ver. Por ahí mencionan, los superplastificantes al reducir la relación agua-cemento, ¿también aumenta la resistencia o solo índice de trabajabilidad? En este caso, bien, cuando yo utilizo superplastificantes, va a incrementar tanto la trabajabilidad, bien, que vendría a ser también respecto a la fluidez, y también va a aumentar ligeramente lo que es la resistencia. ¿Por qué? Porque yo voy a restar, bien, hasta un 25, hasta un 35% de agua, es decir, le voy a quitar agua, es decir, su relación agua-cemento va a bajar, bien, por lo cual su resistencia va a aumentar ligeramente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un concreto y le coloco más agua? Es muy pobre, va a ser una resistencia muy baja. ¿Y qué pasa si le coloco menos agua? ¿Bien? Cierta cantidad menos de agua. Su resistencia va a elevarse. ¿Bien? Por ahí mencionan, para los techos de las casas que recomiendas usar para Lima, que ahora llueve un poco más. Bien, por ejemplo, tú podrías utilizar el chemacil tranquilamente, bien, colocarlo en la superficie de tu techo y normal. La ventaja, ¿no? del chemacil es que tú puedes transitarlo. Bien, no vas a tener ningún tipo de problema. En el caso de salitre carcomido, sí puedes utilizar el chemacil, ¿ya? Ligeramente ese tema lo voy a tocar, si no nos tiramos 2 horas más. Bien, ese va a ser motivo de otra capacitación, tal vez la otra semana. Bien, ¿se puede echar a mi techo con ladrillo pastelero? Sí, claro. Es más, por ejemplo, tú puedes colocar el chemacil en tu losa, encima del chemacil poder colocar, bien, tu ladrillo pastelero y encima podrías colocar otra capa. Bien, no va a haber ningún problema, se va a adherir por completo porque dentro de la composición del chamacil viene una parte en polvo y una parte líquida, bien, que es un puente de adherencia, digámoslo así, bien, que es acrílico. Entonces va a tener una adherencia muy, muy buena. Sí, por ahí tenemos productos que se llaman chematecho. Por ahí presionan, ¿chematecho es mejor que chemacil? No es de que sea mejor, bien, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el chematecho yo solamente lo puedo utilizar para elementos, o mejor dicho, techos que tengan pendiente, bien, que pueda discurrir el agua, y para techos finales, es decir, el chematecho no te permite transitarlo. En cambio, el chemacil sí te permite transitarlo. Aparte de eso, tú puedes utilizarlo para techos que no tienen pendiente, es decir, puede estar en contacto permanente con el agua y no va a pasar nada. ¿Bien? Por ahí mencionan, ¿qué acabado me recomiendas antes de echar a mi piscina o cisterna? ¿Con pulido o semipulido? Puede ser semipulido nada más, bien, con tal de que la superficie esté ligeramente nivelada, para que después tú puedas aplicar, por ejemplo, lo que es el chamacín, y después a eso colocas tu enchape, ¿no? Tranquilamente. Ahora, el chamacil también puedes utilizarlo en reservorios, ¿no? Por ejemplo, en esta cisterna que veíamos, ¿bien? Por ejemplo, en esta cisterna, ¿no? Que es de agua potable, yo puedo colocarlo por dentro. Es decir, puede estar en contacto con el agua potable y no se va a contaminar. Bien, tenemos estudios donde menciona, ¿no? esta característica que no se va a contaminar el agua. Lo puedo utilizar, por ejemplo, en este reservorio de alta complejidad, por dentro. Lo puedo utilizar. No va a haber ningún tipo de problema. Bien. Bien, pasando del Chemacil, nosotros también tenemos dos productos más, bien, que nos van a servir para impermeabilizar estructuras de concreto, netamente, llamémoslo así. Bien, por ejemplo, una cimentación, ¿no? Como veíamos en una de las imágenes anteriores, ¿no? En el caso de esa zanja, ¿no? Que se había hecho para la cimentación.
nosotros podemos colocar, ¿no? Puede ser el chema bitumen o el chema alquitrán, cualquiera de los dos. Ahorita vamos a ver las diferencias de estos dos productos, ¿no? El chema bitumen, bueno, está un poquito más catalogado por el tema de normas ASTM, ¿bien? Una norma que es más que todo para el tema de adhesivo, ¿bien? Como puente de adherencia. Es más, el chema bitumen nosotros lo podemos utilizar para carpetas asfálticas, ¿bien? Pero así como nosotros podemos utilizarlo de esa manera, nosotros podemos utilizarlo para el tema de impermeabilización de estructuras de concreto, por ejemplo, cimientos, ¿no? La ventaja del chema bitumen a comparación del chema alquitrán es que te va a resistir el agua no potable. Por ejemplo, por ahí, eh, aguas hervidas, ¿no? El rendimiento va a ser lo mismo, va a rendir 10 metros cuadrados ambos, ¿bien? El chema alquitrán también me va a funcionar para superficies de concreto, ladrillo, metal. Estos dos productos se utilizan, bien, ojo, estos dos productos se utilizan siempre y cuando la estructura vaya a estar enterrada o no expuesta, bien, como lo pueden apreciar acá en la imagen. Todo lo que yo, digamos, he pintado con el chemabitumen o el chemalquitrán va a ir enterrado. Oye, y aquí en esta imagen, bien, en esta imagen está colocando bitumen, ¿no? En esta jardinera, ¿ya? ¿Lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar en jardineras de concreto. Lo puedo utilizar tranquilamente, no va a haber ningún problema. Bien, pero siempre y cuando vaya a estar, mejor dicho, no vaya a estar expuesto. Bien, como en la jardinera del costado, ¿no? Que vaya a estar enterrado con arena, etc. Este lo puedo utilizar, eh, bueno, aquí ya acabamos con esto, pero ahorita voy a regresar, bien, para que darles una mejor idea. Nosotros, por ejemplo, lo podemos utilizar acá, el chamaitumen, generando un encofrado, bien, de pérdida a los costados y colocando el producto. Colocando el producto, colocamos, bien. Oye, pero el concreto va a tener contacto con el suelo. ¿Cómo hacemos ahí? Ya en ese concreto que nosotros vayamos a realizar, vamos a colocarle lo que es, por ejemplo, el chema uno líquido. Bien. Sí, por ejemplo, ahí mencionan el chema bitumen es el que se usa en postes de electrificación. Exacto, ¿no? Exacto. ¿No? Un poste de electrificación es una estructura, ¿no? De concreto armado, tiene concreto con acero, y lo que va a ir enterrado siempre lo pintan, ¿bien? Siempre lo pintan, y da la apariencia, ¿no? Que está con bitumen o alquitrán. Entonces, cualquiera de esos dos pueden aplicarlo, ¿bien? Sin ningún tipo de, de daño, ¿no? Esto también nosotros lo vamos a poder ver de aquí en la parte práctica, ¿bien? A ver, por ahí voy a ir leyendo algunas preguntas que puedan haberse quedado en el aire. A ver, por ahí dice, buenas, tengo una gran duda. Si yo necesito vaciar placas en una edificación donde necesito que la mezcla sea trabajable y resistente al salitre, ¿puedo introducir a la mezcla dos productos, un plastificante y se quedó ahí, supongo que un impermeabilizante, ¿no? Sí, podría utilizarlo, bien, podría utilizarlo. Yo te recomendaría ahí que se trabaje bien lo que es el diseño de mezcla, bien, el diseño de mezcla. En el diseño de mezcla tú podrías implementar tanto un plastificante, bien, o mejor dicho, un super plastificante, eso va a depender de la densidad de tu acero y, y del espesor, ¿no? De esa placa, y a su vez puedes colocar un impermeabilizante, bien, puedes hacerlo. Eso ya.
Bueno, sería tarea, ¿no? Del ingeniero residente, o en el caso tú seas, lo podrías hacer, ¿no? Incluso si, por ejemplo, tienes, o bueno, has hecho compras, ¿no? Y todo esto, nosotros te podríamos asesorar en el tema de la dosificación que podrías implementar, ¿no? Incluso nosotros podríamos hacer pruebas, ¿bien? En las pruebas para poder brindar una mejor solución. Bien, ahorita vamos a pasar a a la parte práctica, ¿bien? Vamos a hacer una pequeña transmisión. A ver, por ahí, para que hagas una pendiente, sí o sí tienes que preparar una pequeña mezcla, ¿no? Para que generes una pendiente. Bien. A ver, esperen unos 5 minutos, unos minutitos para hacer la instalación aquí. No, 2 minutos nada más. Écheme plus y écheme uno en polvo, écheme. Claro, tú puedes, Jonathan, tú puedes utilizar, ¿no? Los dos productos, hasta tres, ¿bien? Ahora, tener en cuenta también que eso va a incrementar, ¿bien? El costo, pero si hay presupuesto normal, tú puedes hacerlo, ¿no? No hay ningún tipo de reacción, ¿bien? Por ahí mencionan, ¿no? ¿Será necesario impermeabilizar el falso piso de las duchas y baños? Sí, sí o sí tienes que impermeabilizarlo, ¿bien? Porque de repente se hace el enchape y cuando se hizo lo que es las juntas, ¿bien? Por ahí se empieza a quebrar, qué sé yo, y va a empezar a filtrar al piso de abajo. Jonathan, mira, ahí por ejemplo tú podrías utilizar lo que es el Chemaplast impermeabilizante, ¿bien? Que ya son los dos componentes, tanto plastificante como impermeabilizante. Realizar tu diseño de mezcla, ¿bien? Y bueno, eso va a depender, ¿no? Del slam que tú requieras, ¿bien? De acuerdo al slam vas a tener la trabajabilidad que vas a requerir, ¿no? En el concreto. Pero no va a haber ningún problema de utilizar los dos productos, ¿no? Tanto, por ejemplo, un plastificante con un impermeabilizante. Los aditivos bien plastificantes van a ayudar a una impermeabilización, siempre y cuando el diseño de mezcla sea correcto. Y aparte de eso, como yo les mencionaba, bien, utilizar un plastificante, un aditivo plastificante, no garantiza el 100% de una impermeabilización, bien. ¿Va a reducir la porosidad? Sí, va a reducir, bien, pero no de que vaya a impermeabilizar al 100% el aditivo plastificante. Ojo, como les mencionaba, ¿no? El uso de los plastificantes, su principal función es darle mayor trabajabilidad al concreto. Bien, eso va a depender del elemento que tú tengas. Puede ser una columna, una placa, una losa, ¿no? Un elemento vertical u horizontal. Bien, de aquí terminando la parte práctica que no va a ser, digamos, muy extensa, bien, simplemente vamos a mostrar, ¿no? El tema de cómo aplicar el producto. Mi compañero, Renato, les va a brindar lo que es el link para la certificación. Bien, por favor, coloquen bien sus datos, su correo electrónico. Antes de la charla, ah, ¿No? Porque el acero de refuerzo es el alma de nuestra estructura, nuestra construcción, ¿no? En este caso acá tenemos, ¿no? Lo que es para preparar un mortero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber qué aditivo utilizar según el caso que yo voy a hacer el trabajo, ¿no? Acá tenemos un Chema Plus, también tenemos acá un Chema 1 en polvo, ¿no? Vamos a quitar la máscara para hacer mejor la práctica. Ya, entonces, nosotros vamos a preparar el Chema 1 en polvo y el Chema Plus. Entonces, los dos tienen impermeabilizante, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? Generalmente, este Chema 1 en polvo lo utilizamos. ¿En dónde lo podemos utilizar? Podemos utilizarlo para llenar un cimiento, una base, se puede utilizar. Lo más recomendable es utilizarlo, por ejemplo, para el tema de tarrajeos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo haces? En el tarrajeo lo que vas a separar tu cantidad de arena por bolsa de cemento, ¿no? Según qué resistencia quieras obtener, ¿no? Para ese tarrajeo.
tampoco puede ser un terrajeo muy pobre, ¿no? Que vayas a echar una bolsa de cemento y esa misma cantidad lo repitas 10 veces, ¿no? Mucho, demasiado. Entonces, acá estamos en una proporción de 1 a 7, ¿no? Y vamos a utilizar nuestro Chema 1 en polvo. Ahora ustedes me dirán qué cantidad voy a utilizar, ¿no? De repente, algunos maestros suelen utilizar, ¿no? Que ya lo conocen y quieren para que esté mejor, la mezcla dice para que esté más impermeable, voy a utilizar, en vez de echarle 1 kilo, le quiero echar 2 hasta 3 bolsas, ¿no? Dicen para que esté más impermeable. Pero ¿para qué utilizar tanto producto si solamente en la prueba de laboratorio me dice que es suficiente por bolsa de cemento, yo necesito solamente 1 kilo, no necesito más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en ese problema cuando tú le echas demasiado impermeabilizante? Recuerden que el impermeabilizante va a repeler al agua. Entonces, si tú le echas demasiado impermeabilizante en el momento que haces la mezcla, como que no se va a mezclar bien, como que vas a tener problemas en el momento de pañetear, ¿no? Como que no se va a adherir porque está demasiado impermeabilizante, ¿no? Entonces, la recomendación solamente es 1 kilo por bolsa de cemento en lo que es tarrajero. En el tema del vaciado de un cimiento, de un sobrecimiento, ¿no? De repente de una columna, también puedes utilizar en relación de qué cantidad de cemento voy a utilizar. 1 kilo por bolsa de cemento, sencillo. En este caso hemos preparado, ¿no? Un morterito, arena, y vamos a agregarle un poco de nuestra... Puedes ocupar Jaime. Vamos a hacer acá para que sea más fácil, ¿no? El tema de mezclado, ¿no? Entonces acá van a ver, ¿no? Que es nuestro morterito, solamente arena, el cemento y el impermeabilizante que lo voy a utilizar en este caso, ¿no? Aquí está nuestro impermeabilizante, ¿no? Es un color claro, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo voy a echar? Voy a echar la arena, voy a echar el cemento y al final, encima, voy a echar lo que es nuestro impermeabilizante en polvo. En este caso, el Chema 1 en polvo. También podemos utilizar lo que es ahí también en algunos sitios tienen el chemita en polvo, también lo podemos usar, ¿no? Para impermeabilizar, ¿no? Por ejemplo, también puedes impermeabilizar tu techo, también puedes, ¿no? Utilizar en el caso que no tengas el Chemaplas. Ahorita cuando lleguemos al Chemaplas, le vamos a explicar por qué. ¿Qué cosa es lo que tiene el Chemaplas? Que no nos da el Chema 1 en polvo. Entonces, mezclamos bien en seco, ¿no? Así es más sencillo de prepararlo, de incorporar, porque si una vez que tú preparas la mezcla, va a ser muy complicado que tú eches el impermeabilizante en polvo, porque tendrías que saber qué cantidad vas a utilizar para lo que llenas en tu batea. No creo que en tu batea va a llenar todo lo que has preparado, la cantidad de arena y cemento, pues sería demasiado, ¿no? Entonces, más fácil es prepararlo en seco, ¿no? Y de ahí ya dosificas el agua según como tú necesitas, ¿no? Porque cuando te rajeas, la mezcla no es una sola, ¿no? Es diferente al tipo de trabajo que estás haciendo. Entonces, lo único que necesito es mezclar. Una vez que está mezclado, que no es partes blancas, que no se ha separado el cemento, ¿no? Quiere decir que está correctamente mezclado lo que es el impermeabilizante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregarle agua, ¿no? Siempre agregarle agua limpia, ¿no? Hay que tener también cuidado con el tema del agua, ¿no? No hay que echar agua contaminada. Muchas veces en el cilindro, ¿no? Suelen lavar las herramientas, ¿no? ¿Qué podemos observar ahí? ¿Qué se puede observar ahí? ¿No? Ven que el agua como que se separa, como si se cortara la mezcla, miren, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hace el impermeabilizante. Mientras que la mezcla no se ha unido, ahí se puede ver, mira, que se separa el agua con la arena, miren. El agua se separa con la arena y del cemento, ¿no? Porque tiene el impermeabilizante. Si cuando tú haces tu mezcla y ves que no pasa esto, es porque ese impermeabilizante o no es original o no sé qué ha pasado con ese impermeabilizante porque no está cumpliendo su función de impermeabilizar, ¿no? Entonces tienes que ver eso que se comienza a separar. Entonces lo único que necesitas solamente es mezclarlo y ahí recién se va a unir, ¿no? Pero ya el trabajo de vestidura que vas a hacer a tus muros, ¿no? En este caso
de tarrajearlo, entonces va a quedar impermeabilizado. Entonces a futuro no vas a tener esos problemas de que salió el salitre ni nada de eso. ¿Por qué? Porque está impermeabilizado en la mezcla, ¿no? Ahorita está, como dicen, ¿no? Los albañiles medio secarrón, ¿no? Que lo utilizan generalmente para llenar, pero ahora le vamos a agregar un poco más de agua para que vean cómo va trabajando. ¿Ve? Yo le agrego el agua y mire, ve, automáticamente se comienza a ver, pues, algo de impermeabilizante, se pone blanco. Porque si yo solamente fuera cemento, con la arena no se pondría así, ¿no? No piensa porque hay algo blanco, van a pensar que es salitre, ¿no? Pero también lo que hay que tener cuidado es, en el momento de que van a tarrajear, la procedencia de los materiales, ¿no? Porque no me vayan a traer arena para tarrajear, vayan a conseguir arenas que están muy cercanas al mar, ¿no? Porque no sería recomendable, porque tiene mucha presencia de sales, ¿no? Y para que haya salitre, solamente necesitamos humedad para que se active, ¿ves? Entonces, conforme vas mezclando, se va, que desaparece el impermeabilizante, pero el impermeabilizante está incorporado a la mezcla, ¿no? A tu mezcla de tarrajero. Ahorita vamos a agregar un poquito más de agua. ¿Ven? Yo le agrego el agua e inmediatamente se ve el impermeabilizante, ¿no? Entonces podemos observar que sí tiene el impermeabilizante, va a cumplir su función para el tema de lo que es el tarrajero, ¿no? Entonces, sí. Prácticamente nuestro morterito está listo, ¿no? Ahí está la cantidad de agua. Entonces acá ya lo que podemos observar, ¿no? En el tema del mortero, ¿no? Entonces ya está incorporado lo que es el impermeabilizante, ¿no? Es más fácil mezclarlo en seco, solamente le agregas el agua según lo que necesitas para comenzar a hacer tu trabajo y no vas a tener ningún problema. Entonces ahora ya sabemos cómo es que lo mezclamos en seco, luego le vamos agregando el agua gradualmente y ya vamos a tener la consistencia para hacer el tema del tarrajero. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a preparar el siguiente producto que es el chemaplast. En base, acá tenemos un concreto. Entonces, por ahí. Entonces, es un concreto, ¿no? El concreto es arena, piedra, y cemento. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosa es lo que me da un chemaplast que no me da un chemita o un chema 1 en polvo? La trabajabilidad que voy a tener en la mezcla. Pongamos, yo voy a llenar una columna, voy a llenar una placa, de repente voy a llenar, ¿no?, un sobrecimiento, o puedo llenar un techo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo preparo la mezcla, por ejemplo, en el llenado de un techo, ¿no?, voy a llenar primero las vigas, ¿no? De ahí comienzo a llenar las viguetas. Entonces, cuando yo preparo ese concreto, tiene que llevar una cantidad de agua, ¿no? No es que yo le voy a echar el agua a lo que a mí me parece, ¿no? Porque según la cantidad de agua que tú le agregas, va a ser la resistencia, ¿no? Y supuestamente tiene que ser un concreto de 210 centímetros de resistencia por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? 210 kilogramos. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando preparamos, ¿no?,
en esos trompos que utilizan para hacer llenado de los techos, ¿no? Ahí solamente creo que entra una bolsa de cemento, ¿no? Le echan 2 de arena, una de piedra, una de cemento. Y cuando le agregan el agua, el maquinista, ¿no? Llena el agua y va preparando la mezcla y lo prepara según como le pide la persona que está arriba, ¿no? Para esperar que le lleven el concreto, ¿no? Entonces él le va a pedir, quiero que esté más suelto, quiero que esté más espeso, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si le agregan demasiada agua? Si le agregan demasiada agua, le van a quitar resistencia, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Que puede que esa estructura se pueda rajar, se pueda suicidar, muchas cosas pueden pasar. Entonces, lo que hace el Chemaplast es, incluso retirándole el 10% de agua a esa tanda, hace que el concreto sea más fluido, que sea más plástico, que sea más trabajable, que ese concreto, cuando tú llenes, ocupe todos los espacios, ¿no? Y no haya, en el momento de desencofrado, esas famosas bolsas de aire que quedan, ¿no? Esas separaciones, ¿no? O cangrejeras que le llaman. ¿Por qué? Porque el concreto de repente ha sido muy seco y no se ha llenado bien, o de repente no lo ha chuseado bien, porque también siempre se tiene que chutar, o de lo contrario le metes la vibradora. Los que tienen un vibrador lo pueden hacer el trabajo con el vibrador. Entonces, ocupar todos los espacios y no queden vacíos, porque tampoco el perro puede quedar expuesto en el momento de desencofrar. Tiene que quedar todo cubierto, ¿no? Muchas veces queda al descubierto y lo maquillan, ¿no? Preparan un poco un morterito, le echan agüita de cemento, ¿no? Puro, lo tapan y dicen ya no pasó nada, ¿no? Muchos de nuestros clientes no tienen conocimiento, no de construcción, y el maestro me dice, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Pasa un tiempo y se revienta ahí, y se vuelve a reventar, lo repara y se vuelve a reventar, ¿no? Entonces, esa solución lo podrían hacer, pero con un mortero epóxico y lo podrían reparar, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todo eso, utilizamos lo que es nuestro Chemaplast, ¿no? Entonces, Chemaplast es un reductor de agua y hace que la mezcla sea mucho más trabajable. ¿Y qué pasa también cuando yo preparo una mezcla y le agrego demasiada cantidad de agua? Se van a comenzar a segregar los materiales, ¿no? Se separa la piedra, se separa la arena, ¿no? Se separa el cemento, se ve así como agua. No se debe ver así, sino debe ser una masa homogénea, ¿no? Que se separa. Entonces, en eso me va a ayudar el Chemaplast. ¿Cuánto de Chemaplast necesito por bolsa de cemento? Solamente necesito 250 mililitros por bolsa de cemento, ¿no? En esta presentación que viene, me sirve para 15 bolsas de cemento. ¿Por qué 15 bolsas de cemento y no 16 bolsas de cemento? Porque acá no vienen 4 litros, porque recuerden que este es un galón medida americana, ¿no? Entonces no vienen los 4 litros. Entonces solo me va a rendir para 15 bolsas de cemento, no 16 bolsas, ¿ya? Pues ojo con eso. Entonces vamos a ver cómo es nuestro Chemaplast, ¿no? Porque yo lo puedo contar, pero yo quiero que ustedes lo vean, cómo es su... Vamos a echar, ¿no? Nuestro envase. La recomendación también es, ¿no? Si ahora nos olvidamos de la cantidad de Chemaplast por bolsa de cemento, lo único que tenemos que hacer es girar el envase y acá vienen, ¿no? Todas las recomendaciones que uno tiene que seguir y también lo que tienen que ver es la fecha de vencimiento, porque de repente me vamos a hacer un Chemaplast, ese de Chemaplast ya hace 5 años atrás. Entonces, no va a ser. Lo primero que hay que hacer es, me estaba olvidando, antes de vaciar, hay que agitar. ¿Ya? Lo quitamos. Y ahora sí. Vamos a hacer el Chemaplast. Entonces, vemos que el Chemaplast es de una coloración, ¿no? Oscura, parece café cargado, ¿no? Entonces, ¿no? Algunos dirán, de repente algunos de esos clientes dirán, ¿no? Señor, vamos a usar Chemaplast, ¿no? Y lo ven el Chemaplast y cuando lo estás vaciando, ven que es de color oscuro. No, pero ¿cómo le vas a echar eso? Te van a decir de repente, ¿no? Le va a alterar de repente, yo quiero hacer un concreto caravista. Le va a alterar el color. Y eso no va a pasar, porque recuerda que son 250 mililitros por bolsa de cemento.
sumen el cemento, la arena, la piedra, ¿no? Es bastante en volumen. Prácticamente se va a perder. No van a tener ningún problema, ¿ya? Entonces ahora vamos a echar acá el agua, a ver que vean. Ya. ¿Cómo es que se prepara? Voy a llenar el agua para esa tanda de cemento, ¿no? Esa tanda, ¿no? Pongamos, ¿no? Una bolsa de cemento, dos de arena, una de piedra. Entonces yo tengo que medir el agua que voy a utilizar para esa tanda, ¿no? Una vez que yo mido el agua, voy a echar primero el agua, la cantidad, y esa cantidad total yo tengo que reducirle, recuerdan, el 10%. Una vez que yo reducí el 10%, recién voy a agregar los 250 mililitros de Chemaplas al agua, ¿ya? Entonces vamos a agregarle al agua nuestro Chemaplas. Solamente necesitamos una pequeña cantidad y lo vamos a mezclar. Entonces acá el primer paso ya está ya está medido el agua, ya le eché la cantidad de Chemaplas. Entonces una vez que yo lo voy a agregar al concreto van a ver que no le va a cambiar de color. Acá tenemos un poco que ya hemos vaciado previamente, entonces vamos a echarle el Chemaplas, ¿no? Y vamos a comenzar a batir. ¿No? Vamos a ver en nuestra mezcla es que no se separe la arena, la piedra, queda homogéneo. ¿Ya? Voy agregándole. Es más fácil como utilizar un brush. La piedra. Bien, hasta ahí estamos viendo. Hemos echado el Chemaplas, todavía no llega la cantidad, pero ven que no se separa para nada, todo se mantiene, ¿no? Vamos a echarle el Chemaplas, más Chemaplas. A ver qué es lo que hace el Chemaplas. Vamos a mezclar. Podemos ver acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace el aditivo? El aditivo hace que se suelte, que se quede más fluida nuestra mezcla, pero no se va a separar. Entonces vamos a echar acá en una para que vean los ensayos. Vamos a hacerlo por ahí. Entonces, vamos a pasar acá nuestro Chemaplas. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a Chemaplas. Luego con el Chemaplas.
Entonces, esto es lo que hace el Chemaplas, ¿no? Mire, yo lo he vaciado, ni siquiera lo he vibrado, ni lo he jalado, nada, pero el Chemaplas, ¿no? Hace que el concreto sea mucho más fluido, mucho más plástico, y eso que me permite que ocupe todos los espacios, ¿no? Pero no hay que dejar, de todas maneras, de vibrarlo. Miren, acá está la piedra, está todo, pero la mezcla se mantiene homogéneo. No ves que por un lado se separa el agua, se separa la arena, miren. Todo está incorporado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un Chemaplas. Va a ayudar en todos los espacios que están, ¿no? Bien confinados. ¿Por qué? Porque recuerden que una viga lleva bastante acero de refuerzo, ¿no? Lleva lo que son los fierros, los estribos, el alambre para hacer la unión, ¿no? Entonces, muchas veces se quedan, ¿no? Atrapadas las piedras, ¿no? Entonces, por ahí es que todo el producto va a ingresar y no va a dejar ni un espacio vacío, ¿no? Si no, no tienen una vibradora, pueden hacerlo, ¿no? También con un fierro y chuzarlo, ¿no? Entonces, que no quede ni un espacio vacío. Entonces, ya ven para qué nos sirve nuestro Chemaplas, ¿no? Y para qué nos sirve nuestro Chema 1 en polvo o Chemita en polvo, ¿no? Para lo que son, para los tarrajeros. ¿Ya? Entonces es importante utilizar lo que es un impermeabilizante integral, ¿no? Aparte de esto, ¿qué cosa me da? Uno, que me da trabajabilidad. Y dos, que pongamos ese techo que yo he utilizado, un impermeabilizante, ¿no? Va a quedar completamente sellado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando haya tema de lluvia, la lluvia no va a ingresar porque está impermeabilizada. Entonces, esos poros van a estar sellados, ¿ya? No hay que olvidar también, porque tú puedes usar un buen producto para impermeabilizar, ¿no? Puedes utilizar un buen producto, en este caso, ¿no? Un Chemalac, para que el producto sea cara a vista, ¿no? Pero de repente no encontraste bien, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en todo eso, ¿no? Seguir las recomendaciones que dice el fabricante y no van a tener ningún problema. Ojo que también no hay que olvidar de que el tema de curado siempre se cura, ¿no? No que yo lo llené y lo dejé así. Inmediatamente, en caso de que son placas o son columnas, una vez que desencofras, humectas con una pistola y luego echamos el curado, ¿no? En el caso de un techo hay que usar también un curador en el tema que después que comienza a aparecer el agua, ¿no? Comienza a aparecer un efecto de agua, ahí echamos el curador, el agua de succión. Entonces ya sabemos para qué utilizamos nuestro Chemaplas y para qué usamos nuestro Chema 1 en polvo, ¿no? El Chemaplas y el Chema 1 en polvo. Acá tenemos en este caso dos. Bueno amigos, espero que les haya servido bastante, ¿no? Y cualquier duda que tengan, tienen los números acá de los asesores y los capacitadores, ¿no? Tanto en Lima, tanto como en provincia, o de lo contrario pueden llamar a la central de Chema, ¿no? Y ahí también tenemos un área de asesoría técnica que le pueden ayudar, ¿no? En el tema de, por ejemplo, que tengan alguna reparación, no sepan qué cantidad de producto utilizar, ellos les ayudan bastante. Y también con el tema en qué sitio lo pueden encontrar. Entonces nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias. Permiso. Bien, señores, entonces, como ya vieron, bien, hemos visto la aplicación, cómo es de que se debería de mezclar y todo respecto tanto del Chemaplas como de un impermeabilizante, ¿bien?